Hola, mi nombre es Isaí y hoy les hablaré acerca de los Incoterms. Pero, ¿qué son los Incoterms? Su denominación completa es International Commercial Terms o Términos del Comercio Internacional, elaborados por la Cámara de Comercio que en adelante denominaremos CCI. ¿Y estos por qué son importantes? Bien, imaginémonos que contratamos con una persona en otra parte del mundo, pero suceden ciertos imprevistos o problemas. Entonces entraríamos en la problemática de cuál de las dos partes debe responder. Es por eso que Incoterms nos facilita esta labor al establecer las condiciones de servicio entre importadores y exportadores. Pero a pesar de la importancia de su función, estas reglas solo tienen 11 términos establecidos por la CCI para 2010, versión que aún se encuentra en vigencia. El primer grupo es entrega directa a la salida con siglas EXW o Ex-Works, cuya traducción es en fábrica. En esta regla, el exportador se compromete a tener las mercancías correspondientes en su fábrica o establecimiento de comercio en las fechas pactadas por el importador. Entonces, el importador es quien debe asumir todos los costos desde el momento en que las mercancías se colocan fuera de la fábrica. El segundo grupo F, entrega indirecta sin pago del transporte principal. Se subdivide en FCA, FOB y FAS. FCA o Free Carrier, que en español sería franco-transportista en el lugar convenido. El vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado, dentro del país de origen, donde él asume el riesgo hasta que la mercancía llegue al punto convenido. FOB o Free On Board, que en español sería franco a bordo en el puerto de carga convenido. El vendedor entrega la mercancía en general sobre el buque, por ejemplo, bidones, bobinas, contenedores que no son utilizables para granel. Sin embargo, aunque él contrata el transporte a través de un transitario o un consignatario, estos costos son asumidos por el comprador. Esta regla es exclusiva para el transporte en barco, sea marítimo o fluvial. FAS o Free Alongside Ship, que en español sería franco al costado del buque en el puerto de carga convenido. El vendedor entrega la mercancía en el muelle pactado del puerto de carga convenido, esto es, al lado del barco. La característica de esta regla es que la mercancía es granel o voluminosa, porque se depositan en terminales especializadas del puerto, que están situadas en el muelle. El vendedor es responsable de las gestiones y costes de la aduana. Esta regla es exclusiva para el transporte en barco, sea marítimo o fluvial. Tercer grupo C, entrega indirecta, con pago del transporte principal, se subdivide en CFR, CIF, CPT y CIP. CFR o Cost Freight, que en español sería coste y flete en el puerto de destino convenido. El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía se cargue al buque. Momento en el que se transfiere al comprador la responsabilidad. Se debe utilizar para carga general. Esta regla es exclusiva para el transporte en barco, sea marítimo o fluvial. CIF o Cost Insurance Freight, que en español sería coste y seguro, y flete en el puerto de destino convenido. El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. El riesgo se transfiere al comprador en el momento en que la mercancía se encuentra cargada en el buque. Se caracteriza porque las condiciones de un precio CIF son las que marcan el valor en aduana de la mercancía que se importa. Esta regla es exclusiva para el transporte en barco, sea marítimo o fluvial. CPT o Carriage Paid, que en español sería transporte pagado hasta el lugar de destino convenido. El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía, el transportista dentro del país de origen. Esta regla se puede utilizar con cualquier modo de transporte, incluido el transporte multimodal.
que es la combinación de diferentes tipos de transportes para la entrega de la mercancía al destino convenido. CIP o Carriage and Insurance Paid, que en español sería transporte pagado hasta el lugar de destino convenido. El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. El riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista dentro del país de origen. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. El Incoterm CIP se puede utilizar con cualquier modo de transporte, con una combinación de ellos, que significa que el transporte sería multimodal. El cuarto grupo de entrega directa a la llegada se subdivide en DAT, DAP y DDP. DAT o Delivered at Terminal, que en español sería entregado en el puerto de destino convenido, este es uno de los nuevos Incoterms del año 2010. El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal y el seguro, que por cierto no es obligatorio, hasta que la mercancía es descargada en el terminal convenido. También asume los riesgos hasta ese momento. Este Incoterm es el reemplazo de la sigla DDQ, el cual se utilizaba para comercio internacional y carga sobre granaje. Terminal es un concepto muy amplio, que viene a incluir terminales terrestres, terminales marítimas, puertos, aeropuertos, zonas francas, entre otros, motivo por el cual se debió especificar. DAP o Delivered at Place, que en español sería entregado en un punto o lugar de destino convenido, es uno de los nuevos Incoterms de 2010. El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal y el seguro, que no es obligatorio, pero no de los costes asociados a la importación, hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado. También asume los riesgos hasta ese momento, reemplaza los Incoterms DAF, DDU y DES y se utilizará para todo tipo de transportes. DDP o Delivery Duty Paid, que en español sería entrega de derechos pagos en el lugar de destino convenido. El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. Los gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor. El tipo de transporte es polivalente o multimodal. Ahora sí, puedes tener la certeza de quién tiene la responsabilidad en cada caso. Ahora ve y ponlo en marcha. Hasta luego. ¿Ya? Tuviste la cuenta de 3. Hola, mi nombre es Juan y hoy les hablaré acerca de los Incoterms. ¿Cuál Juan? ¿Tú no te llamas Jessica? Hola, les vamos a hablar sobre los Incoterms. ¿Pero qué son los Incoterms? Hoy los Incoterms son unas normas que se inventaron en la Cámara de Comercio por allá en el 28 para las vainas de la transmisión del riesgo. Cuéntame más. Eso es interesantísimo, ¿sabes? Te lo voy a explicar en 11 sencillos pasos. No contaste 3. Francisco, Hacia arriba, no lo cambio. tengo que decir cómo es que es. Chan, chan. Imagínate que este es el señor barco y este es el señor mercancía. La sigla, no, la embarramos. Ya no me pongas cuidado. Esta es una fabriquita. Vamos a hacer de cuenta que esta es la fabriquita. Contratamos, hicimos un contrato de compraventa internacional bajo los principios UNIDROIT, Convención de Viena o normas aplicables por la costumbre internacional. Dale, dale.